Microhistoria. Érase una vez un mundo en el que Internet era el sitio, el lugar en el que más tiempo pasaba casi todo el mundo, ya fuera a través de su móvil o de su ordenador o de diferentes dispositivos. El problema de aquel mundo es que había olvidado cómo funcionaba Internet y olvidando cómo funcionaba, se enzarzaban cada día más en unas peleas verbales y a veces más que verbales, asegurando que unos tenían la razón y los otros asegurando que no, que la tenían ellos. Pero un día ese mundo se paró porque habló un sabio. Aquel sabio solo quería recordar cómo funcionaban las cosas, así que les dijo: imaginaros que es el primer día que entráis en Internet. Internet os va a enseñar varias opciones. Imaginaros que la primera vez que entráis, Internet os enseña bolas y canicas. Entonces vosotros pensaréis: me encantan las bolas, y clicaréis en bolas. La siguiente vez que Internet os enseñe algo, os enseñará unas cuantas canicas y muchas bolas. Si volvéis a clicar en las bolas, porque es lo que más os gusta y es normal vuestra elección, poco a poco Internet solo os enseñará bolas. ¿Y qué querrá decir eso? Nada importante, simplemente que os gustan las bolas. Pero llegará un día que tú le dirás a todo el mundo: ¿ves? Hay más bolas que canicas. ¿Ves, Internet? Fíjate, cuántas bolas. Yo solo veo bolas. Yo tengo la verdad absoluta y verdadera. Las bolas. Las bolas. Veo bolas. Tengo la razón con las bolas. Pero habrás olvidado que has sido tú, sin darte cuenta, el que eligió ver solo bolas. Y aquí es cuando decimos que, para buenos entendedores, pocas palabras, en un mundo en el que tú vas eligiendo qué ves y vas atendiendo a unas cosas más que a otras, tu verdad será tu verdad. No quiere decir que no existan canicas, no quiere decir que haya otras razones y otras realidades que tú simplemente no ves porque has elegido bolas, porque has elegido un camino. Se suele decir que tus respuestas se ajustan a tus preguntas. Si tú preguntas unas cosas, irás por un camino. Y eso no quiere decir que no haya otras respuestas. Es simplemente que tú no has hecho las preguntas. Así que recordemos, antes de enfadarnos y de pasar a malas palabras y a más que palabras, discutiendo por tener la razón, recordemos que vivimos en un mundo que además pasamos demasiadas horas en Internet. Así que será bueno recordar cómo funciona. Ves bolas porque tú elegiste ver bolas, no porque tengas la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe. Así que volvamos a ser más compasivos, más abiertos de mente y más de aquello que se llamaba humanos.